Estamos conectados en este momento, ya que les comento que estamos en vivo, totalmente en vivo, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, para arrancar este programa con el pie derecho, la verdad es que un servidor no tiene la fortuna de no poderlo arrancar mejor, ya que me encuentro con una persona que, hijo, hermano, no sé cómo presentarte. A lo mejor por el rollo un poquito más de protocolo, debería de hacerlo por el rollo médico, por tu currículum, que la verdad es algo que a mí me enorgullece, el hecho de decir que un profesional de la salud como tú sea parte del equipo médico de Fundación Platícame. Pero honestamente, hoy que estamos arrancando, que estamos de manteles largos, me gana más el nervio y me gana más el corazón, y tengo el gusto de presentarte, mi querido doctor Melchor Alpizar, como mi amigo. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Muy bien, y muchas gracias por tu invitación. De verdad es un honor tenerte aquí, te felicito por este primer programa. Gracias, doctor. Y que pues, sobre todo va dirigido a la comunidad y aquella que padece este padecimiento. Exactamente, mi querido doctor, tú lo has dicho, la verdad es que Platícame ha sido un esfuerzo inmenso. Tú lo viste con nosotros, hace un momento sí. Platicábamos en cabina hace 12 años, ¿te acuerdas cuando nos veíamos por aquella calle por Reforma? ¿Te acuerdas de la zona rosa hace algunos años? Y empezábamos con este rollo, mi querido doctor, de decir, ¿qué es la diabetes? Mi caso, yo lo comentaba hace un momento, me diagnosticaron a los 8 años, pero es el caso, mi querido doctor, de millones de mexicanos, y tristemente es el caso de millones de mexicanos que ya se las diagnosticaron, pero hay otros millones caminando por ahí que tristemente viven con la enfermedad y no saben que la tienen porque no hay una cultura de acudir al médico en nuestro país. Platícame, mi querido doctor, por favor, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada principalmente por elevación de niveles de glucosa o azúcar en sangre. Okay. Esta enfermedad, este padecimiento no se cura, como ya lo mencionamos, se mencionó en tu cápsula tan interesante, okay. Pero se controla y eso es lo más importante. Claro. Si se detecta en forma oportuna, entre más temprano se detecta este padecimiento, el éxito para que el control sea óptimo es mucho más alto. Entonces sí es muy importante que nuestros pacientes que tengan este padecimiento no se depriman, no se sientan que están abandonados y que hay toda la herramienta para poder mantenerse en un buen control. Doctor, ¿qué ocasiona la diabetes? Y se lo pregunto porque es muy curioso y es muy común y tiene que haber un factor determinante, ya que habemos millones de personas, no solamente en México, sino en el mundo, que tristemente vivimos con esta enfermedad. Y digo tristemente porque hay muchas personas que aún la siguen viendo como tal, como una enfermedad. Sin embargo, hay muchas otras que hoy en día la vemos como un estilo, como un hábito de vida. Pero a todo esto, doctor, ¿cuál es el factor común que hace que la diabetes se esté ocasionando en tantos y tantos cuerpos? Pues uno de los más importantes son los factores que pueden ser modificables. Okay. ¿Como cuáles? Pues vamos a ver primeramente el sobrepeso, okay. El exceso de ingesta de grasas y sobre todo de alimentos con alto contenido de azúcar, sí. Carbohidratos simples, te conlleva a la larga a poder desarrollar este padecimiento. Okay. Pero aunado a esto está también la inactividad física. Yeah. Cada día pues el ser humano se acostumbra a vivir cómodamente, entre comillas, okay. Utilizando aparatos incluso para mover la televisión, yeah. Para subir los pisos, o usa el coche incluso para caminar 3 o 4 cuadras. Entonces todo esto en una ciudad como la Ciudad de México u otras ciudades pues nos obliga necesariamente a tener este tipo de problemas. Claro. Entonces estos factores asociados a un factor genético o hereditario pues te aumenta más el riesgo de desarrollar este padecimiento. Okay. Nosotros tales como nuestra raza, de ser mexicanos, ya tenemos un alto porcentaje, un alto riesgo. Nada más por ser hecho en México, sí. ¿Ya tenemos riesgo, doctor? Desgraciadamente sí. Okay. Y se han hecho estudios y se han hecho hace muchos años, esto no es nuevo, okay. De que nuestra población tiene mayor susceptibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Wow. Todo lo contrario a diabetes tipo 1, eso es muy importante que tu público reconozca que hay varios tipos de diabetes. Okay. Pero la diabetes que más frecuentemente ataca a nuestra población es la diabetes del adulto tipo 2. La tipo 2. Que, como te he mencionado, la causa es multifactorial. Ok, doctor, vamos a recapitular un poquito, les recuerdo los números en cabina 26230055 al 58, al igual que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, ya que estamos total y completamente en vivo. Entonces, doctor, hay una estrecha relación, la obesidad y la diabetes como tal. Estamos hablando, doctor, que ¿qué porcentaje de nuestra población vivirá ya con obesidad?
pues yo creo que estamos ocupando un lugar muy alto ya a nivel mundial. Okay. Si podemos decir que la obesidad infantil ocupa el primer lugar de obesidad en el mundo, wow, estamos hablando del segundo lugar ya de obesos. Esto quiere decir que México ya por obesidad ya tiene un alto problema de poder padecer diabetes, ya nada más por la obesidad. Y esto evidentemente también nos conlleva un poquito a hablar de nuestro vecino, Estados Unidos, claro, que nos ha mandado para acá, doctor, una serie de estrategias de mercadotecnia que, bueno, han influido impresionantemente, ¿no? Incluso no nada más en el alimento, sino en el modus vivendi. De acuerdo, tú ves claro, las películas o los comerciales de nuestros vecinos, pues todo lo hacen en automóvil, todo es fácil, todas las computadoras, todo lo puedes tener ya libremente. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, pues teníamos que ir a la biblioteca a estudiar, a caminar, etcétera, a movernos. Claro. Y ahora tú lo tienes en un aparatito tan fácilmente. Entonces, claro, eso te obliga necesariamente a que tú entres a un camino que no es el adecuado para prevenir la diabetes. Claro, si esto evidentemente lo globalizamos también en niños, adultos mayores, lo que comentabas, doctor, lo retomo, el hecho de agarrar la televisión con el control de plano, ya nada más, el auto para caminar 2 cuadras, ¿no? Y sobre todo, esto es un tema que también preocupa mucho en los niños, doctor, porque los niños de hace, no sé, 20, 30 años, doctor, eran niños que yo creo que estaban acostumbrados, o bien educados, mejor dicho, a salir a la calle, jugar bote pateado, escondidillas, ¿no? Zapatito blanco, la roña, bueno, creo que hasta las canicas era buen ejercicio. Pues te agachabas, ¿no? Y caminabas. Y hoy en día, ¿cuál es el ejercicio de los niños? O sea, los videojuegos, la computadora, la televisión, nada más. La televisión. Los ojos nada más, porque pues desgraciadamente eso pues no te obliga a generar o quemar calorías. Ok, doctor. Y luego pues puedes hablar y te mandan las pizzas ahí. Sí, no, bueno, y hasta eso en media hora, porque hasta para eso nos hemos vuelto exigentes, que es un tema importante, ¿no? Todo esto es lo que estaremos hablando alrededor de este programa, amigos. Y para continuar con esto, doctor, y lo vamos a dejar más o menos a media, porque ya estamos cerquita del corte, pero quiero que me expliques una cosa bien interesante que dijiste, que es los tipos de diabetes que hay. O sea, hay diabetes tipo 1, ¿ok? Que es una diabetes principalmente caracterizada por falta de insulina. ¿Ok? Y que se genera principalmente en los niños, pero no es necesariamente que se presente en los niños, ya se ha visto adultos o jóvenes que debutan con este tipo de diabetes. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de diabetes? Es el tipo de diabetes que yo tengo, doctor. Exacto. Pero en términos concretos, doctor, ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1 para que se manifieste en esta persona? Hay 2 tipos de diabetes tipo 1, la autoinmune, que como su nombre indica, es la presencia de anticuerpos que genera tu propio organismo contra el páncreas, contra las células que producen la insulina. O sea, mi cuerpo solito se va a empezar a destruir. Es como una guerra civil interna, ¿no? Por así decirlo. Y que puede ser detonado por múltiples causas, un proceso infeccioso, parotiritis, problemas de virus que se pueden asociar principalmente a glándulas, como la pancreatitis, pero no necesariamente crónica. Entonces, este tipo de enfermedades, o asociado a un factor hereditario también, estas células destruyen al páncreas poco a poco. De tal forma que se está investigando ya fármacos o anticuerpos monoclonales que vayan contra esos anticuerpos y se disminuya o se pueda curar la diabetes, o que no se destruya tanto el páncreas. Apenas está en este estudio. Estamos en ese tratamiento, pero hay algo muy interesante, va a ser una buena noticia para los nuevos pacientes diabéticos tipo 1. Que hay un paciente que tiene mucho tiempo de ser diabético tipo 1, desgraciadamente ya no se puede solucionar este problema porque ya el páncreas está destruido. En cambio, en aquellos que empiezan a tener este problema, se pueden revertir con este tipo de tratamiento. Oye, esa es una muy buena noticia, doctor, y en un momento más vamos a platicar de este rollo de que si la diabetes se puede curar, si no, y está padre sobre todo que lo platiquemos, doctor, y que lo digamos de mente abierta. Hoy en día, a la fecha, doctor, ¿hay una curación para la diabetes? No. O sea, que yo vaya con mi comadre, o que me vaya a Catemaco, y que me den el té de nopal, o con mi chamán, ¿hay una curación para la diabetes, doctor? Absolutamente, no, y qué bueno que esta pregunta la repitas constantemente. No hay cura para la diabetes actualmente. Todo es prevención y control, y un control que puede ser exitoso si tú eres autogestor de tu propio problema y llevas a cabo todas las indicaciones que tu médico te indique, y que tú vayas conociendo conforme vayas leyendo. También tienes que instruirte como paciente. Yo digo, lean, escuchen programas como el tuyo, que realmente ha sido muy educativo, para que ellos mismos sean autogestores y conozcan su problema. De acuerdo. Oye, doctor, bueno, entonces la diabetes tipo 1, mi cuerpo solito va a tener una guerra interna
de aquellas, sí, se va a empezar a autodestruir y mi páncreas de la nada va a empezar a dejar de producir insulina. No al 100%, pero sí va a ser gradual. Ok. Y eso obviamente se va a interpretar clínicamente como una baja de peso, okay, que es lo contrario del diabético tipo 2. Okay. Empiezas a bajar de peso, al haber falta de insulina o ausencia, empiezas a producir energía por otros lados, pues, y eso te genera pues problemas urgentes como la cetoacidosis diabética. De acuerdo. Entonces muchos de los pacientes, no te puedo decir el 100%, debutan o inician su problema en un hospital. Solamente ahí se diagnostica. Es difícil que tú puedas asumir que tiene diabetes tipo 1. Primero porque no es muy común en México. Claro. Habitualmente es un niño que empieza a bajar de peso, que empieza a tener se empieza a aislar de la sociedad, a sentirse enfermo y le achacan una serie de enfermedades menos el tener la glucosa elevada. Está buenísimo el tema, doctor. La verdad es que no me quisiera ir, tengo que ir a un pequeño corte comercial. Te recuerdo los números en cabina: 26230055 al 58. Escríbeme a Facebook, ahorita lo vas a escuchar en el corte comercial para que estemos en contacto. Esto es Platícame, regresamos con más, no te vayas. Ya estamos de regreso, amigos de Radio Capital, la capital de la radio. 26230055 al 58, nuestros números en cabina, al igual que nuestro Twitter. Mi querido doctor, regresamos con un tema del coque. La verdad, a mí esto de trilogía de discos me encantó. Serenata se llama. Traen unos duetazos, mano, sí, con su papá, con Mijares. Muy bueno, la verdad, para que nuestro auditorio, ahí le eche un ojito. Serenata, Coque Muñiz, creo que es el volumen 2, ¿no? Volumen 2, sí, muy bueno, por cierto. Oye, ¿no? ¿Qué tal? 8:20, ya arrancamos, pie derecho, todo el rollo, y yo no he dicho que tengo regalos. O sea, ya se nos fue la onda. Tenemos hoy en día, para toda nuestra gente, tenemos 2 medidores de glucosa, si no me equivoco, Karina. Sí, pero los vamos a dar más al ratito con una pequeña dinámica para que lo tengan bien presente y nos llamen a los números en cabina. Aparte, mi querido doctor, platícame de tu clínica, que es algo buenísimo para todas las personas. Está increíble, de verdad. No solamente atiendes a personas con diabetes, y me refiero con diabetes porque cuando agarras tú un paciente con diabetes, no lo atiendes de su diabetes, lo atiendes psicológicamente, en el tema de la alimentación, en todo. Platícame un poquito, mi querido doctor. Sí, lo interesante aquí, y que es muy importante que nuestros pacientes reconozcan, y nuestros mismos galenos, es de que hay que escuchar al paciente, sobre todo cuando lo vas a ver por primera vez. Claro. Cuando te enfrentas con él por primera vez, cuando él te llega con una serie de achaques, por así decirlo, sí, pesares, incluso como tú dices, desde el punto de vista psicológico. Así es. Él se va a sentir muy acobijado contigo cuando tú lo escuchas y posteriormente le explicas el problema que tiene. Claro. Y siempre le comento cuando doy mis pláticas, no solamente a mis pacientes, sino a mis compañeros médicos, que no hay diabetes, sino pacientes con diabetes. Cada paciente es diferente. De acuerdo. La diabetes tiene una serie de etapas importantemente, desde su inicio hasta desgraciadamente las complicaciones. De tal forma que hay que explicar al paciente en qué punto está. Okay. ¿Qué es lo que le ayuda principalmente, hablando desde el aspecto no farmacológico? Claro, claro. ¿Y qué fármacos son los ideales o idóneos para ese caso? ¿Cómo se llama tu clínica, doctor? Se llama Centro Especializado en Diabetes, Obesidad y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, el OPEC. Estamos muy cerca aquí, ahora que estás aquí en Radio Capital, estamos casi atrás de San José de Palmas. Ah, bueno. Que estamos muy cerca. Claro. Voy a decir que me puede haber venido caminando por el tráfico. Y es un centro de investigación donde también llevamos a cabo estudios de moléculas que van a ser próximamente lanzadas al mercado. Bueno, y si usted que nos está escuchando le interesa, póngase uso, porque al ratito el doctor nos hace favor de regalarnos algunas consultas. Claro, sí. Al igual que los amigos de ArtriCenter, aquellas personas que tengan algún problema, pues de reumas, doctor, todo este rollo de articulaciones y demás, una excelente opción, lo van a estar escuchando a lo largo del programa. Hoy nos regalan 50 consultas, lo cual a mí se me hace una maravilla, doctor, bueno, para que la gente vaya, se haga una valoración, sobre todo aquellas personas que vienen con artritis, osteoporosis, todo este rollo, doctor, que es un calvario, al igual que la diabetes que estábamos platicando, mi querido doctor. Sí. Ya platicamos lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes que yo tengo, doctor. En mi caso comprendo, doctor, que como el páncreas se empieza a autodestruir, por así decirlo, doctor, no hay insulina. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 1? Insulina. Insulina, no hay más. Pastillas, no hierbas, no chamanes, nada, insulina. Oye, doc, pero pues ¿cómo insulina? Si la insulina dicen por ahí que te deja ciego. Es totalmente falso, aunque sí es muy importante considerar que hay pacientes, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, en su inicio lo que le sobra es insulina, incluso puede tener más insulina que un sujeto que no tiene diabetes.
Pero en el caso del tipo 1, el único manejo es la insulina. Nada más. Y si te falta, ¿por qué te va a hacer daño y por qué te va a dejar ciego? Al contrario. Ok. Va a evitar que tú llegues a tener ceguera, a que tengas insuficiencia renal, a que tengas un problema cardiovascular. Ok. Entonces es importante explicar al paciente que su tratamiento va a estar principalmente regido por la insulina. Entonces la insulina no te deja ciego, eso No, es un mito. Ok, es un perfecto. mito. ¿Por qué lo relaciona la gente? Porque desgraciadamente cuando ya un paciente tiene mucho tiempo con la diabetes y a pesar de tomar mucho medicamento oral en forma indiscriminada, porque el médico tiene pavor de decirle que requiere insulina, Sí, ya en esa etapa el paciente empieza a tener problemas en su retina. claro. Ya es cuando empieza a tener problemas en su riñón. Claro. ¿Qué pasa? El médico pues, tiene que decir, bueno, necesitamos insulina, si no esto va a ser peor para usted. Claro. Y el paciente lo relaciona. Caray, me quedé ciego, sí, y fue pero pues cuando eso me ya mandó la venía insulina. gestándose desde antes. O sea, el paciente puede vivir, no sé, 10, 15 años con Sí. la enfermedad, no se da cuenta, Exacto. llega al médico, al oftalmólogo, porque ya de plano está viendo manchitas, llega a veces con el angiólogo, increíblemente, Sí. ¿no, doctor? Que ya con un dedo del pie negro, una amputación. Pies muy fríos o caminan una cuadra o menos y tienen un dolor muy importante. Y después de 15, 20 años de tener la enfermedad, se las diagnostican, les envían insulina para controlarlos, a los 2 años, tristemente, ciegos, amputados, con broncas renales, y la gente hila, no, pues como me mandaron insulina, eso fue lo que me Es consiguieron. lo más fácil para relacionar su problema, que puede haberse controlado desde un principio. Claro. Y a veces esos pacientes que tienen problemas, como tú has mencionado, de ceguera y todo ello, se debe a que desde hace 10 años debieron haberse tratado con insulina, que es lo trágico. Claro. Se perdieron 10 años claves para que ese paciente no llegara a esas complicaciones. De acuerdo. Y en un momento más vamos a platicar de esas complicaciones. Te recuerdo los números en cabina. Si quieres platicar con el doctor, aquí en vivo, aquí al aire, si quieres que te echemos un fonazo, llámanos 2623-0055 al 58 o por Facebook también. Podemos pasar tu llamada al aire si me lo permites, doctor, ¿no? Las personas que quieren interactuar con nosotros aquí al aire lo estaremos haciendo. Ahora, doctor, bueno, ya queda claro este rollo de la diabetes tipo 1. Reitero, la diabetes que a mí me dio a los 8 años, mi querido doctor. Y pues sí, la verdad, yo lo puedo decir a viva voz, llevo 12 años viviendo con la enfermedad, llevo 12 años inyectando mi insulina, y la verdad es que yo creo que en vez de dejarme ciego, amputado con una bronca renal, al menos yo todas las mañanas que me veo en el espejo no me veo ni ciego, ni amputado, ni con broncas renales, y con una calidad de vida magnífica, gracias a Dios. Y con una cara de felicidad que no te cae. Hay que valorar esta vida, amigo. Dicen que vida solo hay una, si no viene uno a disfrutarlo, ¿a qué viene? Ahora, doctor, ¿qué onda con la diabetes tipo 2 entonces? La tipo 2 es la más frecuente, prácticamente el 80% de las diabetes son tipo 2. Ok. Tipo 2 porque es tipo, anteriormente se llamaba diabetes del adulto o no insulino dependiente, porque no depende de la insulina. Sin embargo, esos términos a veces confunden al paciente. Ok. Porque hay tipo 2 que por mucho tiempo de su problema va a requerir insulina tarde o temprano, más si no se controla como debe ser. Pero entonces, a ver, ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Al principio de la diabetes tipo 2 hay una sobreproducción de insulina. Ok, se produce es un de páncreas que trabaja a marchas forzadas. Ok. Entonces es un páncreas que tiene que producir mucha insulina para mantener niveles normales de azúcar. Ok. Lo que sucede es que llega el momento en que ese páncreas deja de producir o ya su insulina no es lo suficientemente de buena calidad. Yo les comento que la insulina que produce el paciente diabético de reciente diagnóstico, su insulina es de mala calidad. Es una insulina que no introduce adecuadamente el azúcar para generar energía. Claro. Entonces se habla del término de resistencia a la insulina, que es uno de los principales factores fisiopatológicos del problema. Claro. Y el otro factor es que cuando come el paciente, sus niveles de insulina, en lugar de producirlas adecuadamente, están deficientes. Ok. Yo mnemotécnicamente le quiero comentar a tu público que la diabetes tipo 2 se debe a que hay 2 defectos. El primero, que hay mucha insulina y que no sabe qué hacer para meter la glucosa. Y el segundo defecto es que cuando come el paciente, no se produce la suficiente insulina para que esa comida no genere aumento de los niveles de azúcar. Ok, doctor, tengo en la línea y me da mucho gusto la señora María del Carmen González. La tenemos aquí en la línea. Señora María del Carmen, ¿cómo está? Ok, perfecto. ¿Podríamos ser las primeras personas que vayamos contigo, amigo? Con todo gusto puedo ver a su hija y explicarle más cómo se encuentra y darle un tratamiento adecuado.
Como así es un caso de revisarse entonces un poquito hay que revisarlo y evaluarle realmente, más que nada porque no nada más tiene problema de su diabetes, sino que ya tiene un hipotiroidismo. hipotiroides. Señora María del Carmen, la comunico a cabina, le van a tomar sus datos para que vaya con un excelente profesional de la salud, el doctor Melchor Alpizar, y pues bueno, muchas gracias por su llamada, un beso a su hijo, un beso a usted, y que Dios la bendiga, señora, gracias. Amigos de Radio Capital, la capital de la radio, soy Emilio Fernández, estamos en esto que es Platícame 2623-0055, platicando de diabetes. Continuamos. ¿Sabías que la diabetes es una enfermedad? 2623-0055 al 58, nuestros números en cabina. Bueno, doctor, ¿qué tal? Ya, ¿para qué hablamos de diabetes? Mejor ya vamos a bailar, mi querido amigo. Muchas calorías. Guantanamera, la India de Oriente, ¿qué? ¿Hace cuántos años, mano? Hace cuántos años, y ya lo acabas de decir, pues vamos a hacer ejercicio, doctor, ¿no? Hay todavía algunos buenos centros de baile en esta bella ciudad de antaño, mi querido amigo. Recuerda los números en cabina, 2623-0055 al 58. Me da muchísimo gusto, doctor, el hecho de que nuevamente Fundación Platícame, con un esfuerzo impresionante, tú lo sabes mejor que nadie, pueda abrir estos nuevos espacios, ya que, ven más, qué padre, Claudia Herbel de Argentina nos manda saludos, René Vázquez, Alonso Yepes, Janet Gutiérrez, Rodríguez, Ivonne Aravid, Sandra Rich, Omar Bram, al ratito me lo voy a agarrar, Iván Francisco Santana, Fabiola Carrillo, María del Carmen González, para allá que tomamos hace un momento, y quiero tomar un breve espacio para agradecer a Manu Martínez, nuestro timón en cabina, le decía Maggie Fernández, productora de este programa, y a Margarita, ya la coordinadora de invitados, y es la voz que hace favor de atender sus llamadas. Mi querido doctor, buenísimo el tema, la verdad es que está increíble el estar platicando de este rollo, y nos quedamos en qué es la diabetes tipo 2, o sea, a ver, la diabetes tipo 2, que es la más común, comprendo que esta diabetes se puede dar, aquí sí, ya en personas un poquito más adultas, sobrepeso, el cigarro, el sedentarismo, el mismo estrés puede ser un factor, doctor, y en el organismo lo que pasa es que el páncreas se empieza a arrancar y dice, ahí te voy, y empieza a producir insulina como loco. Exactamente. Y desgraciadamente pues es un páncreas que no va a estar siempre trabajando así, claro, llega a cansarse y a producir ya niveles muy bajos de insulina. Claro. Entonces en ese momento sí ya es necesario que el paciente requiera de esta hormona. De acuerdo. Pero para eso ya pasaron 10 años en mí. Okay. Entonces, ¿por qué esperar a que ese páncreas se agote? Si hay una serie de herramientas y manejos, y no necesariamente fármacos, repito, el paciente puede ser, él mismo puede controlarse sin necesidad de tomar tanta pastilla. Con ejercicio. Con ejercicio, dieta, una buena alimentación, controlar sus niveles de colesterol, su presión arterial, y acudir con su médico cotidianamente, mínimo cada 2 meses, cada 3 meses si es posible, para que él lleve un seguimiento adecuado de estos perfiles metabólicos. Lípidos, presión y glucosa. Perdóname, doctor, fíjate que nos cae muy bien esta llamada de Fabiola Carrillo. Ella tiene un familiar con diabetes y desea saber por qué está bajando de peso y si hay algún remedio. El ejemplo que acabo de decir es categórico en este caso, porque estos pacientes que empiezan a tener un mal control o incluso toman medicamentos que todavía castigan al páncreas para producir insulina, eso lo hemos dicho en varios de los programas, ¿de acuerdo? Que hay fármacos que utiliza el médico, desgraciadamente, para producir más insulina, y eso suena absurdo. Claro. Lo que estoy mencionando es de que el paciente al inicio lo que le sobra es insulina, ¿para qué darle medicamentos para producir insulina? De acuerdo. Entonces, estos medicamentos más un mal control de su alimentación hacen que este páncreas vaya decayendo y vaya dejando de producir, por así decirlo, insulina. Claro. La insulina, como hemos dicho, es un anabólico, de tal forma que te mantiene en buen peso, te aumenta la masa magra, que es la masa muscular. Y si ese paciente empieza a tener baja de peso, quiere decir indirectamente que ese paciente va a requerir insulina. Claro. Y que es necesario que acuda con su médico para poder evaluar qué tipo de insulina es la que va a requerir y las dosis. En este rollo, doctor, hablando de las personas con diabetes tipo 2, hay un rollo ahí medio complejo que se llama hipoglucemiante oral.
son las pastillas que les envían. Pero ¿por qué a unos, doctor, les envían una que es glibenclamida, a otras que es metformina? Hay otros pacientes con diabetes tipo 2 que de plano ni les mandan nada, nada más vaya con la Virgen, no coma pan, no coma tortilla. Sí, hay otros que de plano insulina. ¿Por qué esta variación, doctor? ¿Qué es lo que influye? A mí la semana pasada, creo que fue, me encontraba una señora y me decía, oye, mira, fíjate que yo hasta hace 2 semanas era una persona con diabetes tipo 2. Ah, caray, hasta hace 2 semanas, sí, es que ahora tengo diabetes tipo 1. Y a ver, espéreme, ¿por qué? Me dice, es que fíjate que yo durante 3 años tomé pastillas y hace 2 semanas me mandaron la insulina, entonces ahora soy paciente con diabetes tipo 1. Aclárame un poquito esto, doctor, y a la gente en casa sobre todo, porque creo que es un tema importante de comentar. Qué bueno, es muy interesante esto que mencionas. Primero, contestando esta última pregunta, sí puede ser el caso, pero no es que el paciente tenga diabetes tipo 1 después. Habitualmente un paciente tipo 1 puede presentar esa enfermedad, sí, no necesariamente en la etapa joven o en la etapa de la niñez, por eso se llama tipo 1. Antes se llamaba diabetes tipo juvenil, okay, o del niño, pero hemos visto pacientes que a los 30 años, 25 años, 19 años, sí, empiezan con una diabetes que requiere insulina desde un principio y no tabletas. Claro. El caso que tú me acabas de mencionar seguramente de ese caso, de que esta paciente requirió desde un principio insulina y el médico erróneamente la etiquetó como una diabetes tipo 2. Esa ya se llama diabetes tipo LADA, okay, o de inicio tardío, pero tipo 1. Sí. Ahora, ¿por qué el paciente diabético tipo 2 a la larga va a requerir insulina? Ok. Principalmente, primero ya lo mencionaste, porque no lleva ningún control. Se va con charlatanes y no dan un tratamiento. Esto es bien triste, doctor, y mira qué bueno que lo comentaste. De verdad, no tenemos nada en contra de nadie en este programa, pero algo sí es bien triste, mano, que engañen a la gente. Sí. Engañen a la gente diciéndoles que el tecito de nopal, que hay ahora, pues, te comentaba hace un momento fuera del aire, que le sacan su sangre, se la limpian, o sea, no hay curación a la gente en casa, perdón si parecemos disco rayado, sí, no hay curación, hay un control específico, ¿no? Y entre más pronto mejor, porque hay una etapa de la diabetes que no te duele ni un dedo. Sí. Y en esa etapa nada más tienes elevación de tus niveles de azúcar. Claro. Y en esa etapa es cuando a veces puedes caer en manos de estas personas charlatanas. Y claro, en lugar de ayudarte a que te controles, a que no llegues a las complicaciones, tarde o temprano vas a tener esos problemas. De acuerdo. Y ya estos charlatanes no van a saber qué hacer contigo. Sí, man. Entonces es muy importante que acudas con un especialista que de veras te haga un buen diagnóstico, sí, y te dé el medicamento idóneo, adecuado a tu problema. Doc, tengo 3 minutitos, no me quiero ir al corte sin antes responder a la señora Marisela, sí, Ruiz. ¿Es verdad que la diabetes da por un susto? No es que dé por un susto, es un factor detonante. Okay. Es como una gota que derrama un vaso lleno de agua. Ya. Sí, ya seguramente tenía antecedentes, tenía ya factores para desarrollar la diabetes, seguramente niveles bajos, por abajo de lo clínico, 130, 140. Okay. Un susto te puede generar una hiperglucemia más severa, porque descargas catecolaminas, y esas catecolaminas, o esa adrenalina, estimula el hígado para producir más azúcar. Ya. Y eso genera que tus niveles de azúcar no eran de 130, sino se ponen hasta 200 o 300. Ok. Pero es que fue un factor detonante. Okay. Un susto, que tengas una cirugía y que no se te haya hecho un buen diagnóstico. Sí. Cualquier estado emotivo también te puede generar eso. Entonces es la gota que derrama el vaso. Sin embargo, el susto como tal no es, porque es muy común, doctor, ¿no? ¿Te acuerdas? Me decían hace algún tiempo, ¿no? El famoso comentario, ¿no? De, oye, me encontré a fulanito de tal, oye, ¿cómo crees? Hace añísimos que no lo veo. No, ¿qué crees? Está delgadísimo porque le dio la diabetes. Oye, ¿cómo le hizo? Le dio un susto. Ahorita voy aquí a la cuadra que me asalten a ver si así yo logro adelgazar, sí, ¿no? Y es común este rollo, doctor, de que la gente crea que sí, por un susto de diabetes. Es un factor detonante. O sea, es un paciente que ya trae la enfermedad. Sin embargo, el susto, como te menciono, libera hormonas que estimulan la producción más de glucosa y por eso ya empieza a tener problemas. Incluso
síntomas debido a un exceso de azúcar. Oye, y luego imagínate que se le subió la glucosa con el susto y llega y le dan un paño, un chocolatito para que ¿no? Para que se le baje el susto, pues un poquito peor todavía. Tenemos que ir a un pequeño corte, 26-23-005 al 58, nuestros números aquí en cabina para que nos llamen y podamos estar en contacto con ustedes. Esto es Platica, mi nombre es Emilio Fernández. Saludos a toda la gente que nos está haciendo el favor de comunicarse a través del Facebook, por la cadena Samar-HR91, que nos pide un saludo con mucho cariño para allá. Y pues bueno, no se vayan, nos Platícame, continuamos. Esto es Platícame con Emilio Fernández. 26-23-0055 al 58, nuestro Facebook también para que estén en contacto con nosotros. ¿Qué tal, doctor? La Sonora Santanera de aquellos años también, hermano. ¿Y cómo ha sido? ¿Y cómo han seguido? Fíjate que quiero mandarles un fuerte abrazo. Apenas esta semana y también un fuerte abrazo a mi amiga Manny Muñoz por este primer año de su programa Cocinemos Juntos. Diario, doctor, diario, estoy en el canal 28 de 11 a 12 del día, 1:30 a 2:30 de la mañana. Ahí tenemos el gusto de estar participando con mi querida amiga Manny los lunes, hablando sobre diabetes también, personas importantes, mi querido doctor, y gente sobre todo comprometida con la ciudad, que hacen énfasis en este rollo de estar platicando de estos temas. Doc, ha llegado la hora, la más triste, mano, se nos está acabando el programa, y quiero decir que Araceli Portillo y Alma Rosa García ya son ganadoras de 2 millones de glucosa Accucheck Performa. Ya sabrán la dinámica para que los puedan recoger. Más adelantito, ya en unos pequeños segundos, tenemos otros 2 medidores de glucosa, para lo cual el doctor Melchor Alpiza nos dará una pequeña pregunta. Tienen que llamar aquí al 26-23-0055, responderla, doc. No nos vamos a manchar con la pregunta, ¿verdad? Va a estar sencillita, ¿no? Para que se lo puedan llevar, doctor. Y platícame nuevamente, por favor, de tu clínica, doctor. Tenemos consultas contigo, ahora estamos en tiempo. Vamos a ofrecer unas 15 consultas gratuitas. Bárbaro. Es básicamente para que conozcan el centro y vean la forma en cómo abordamos este problema. Okay. No necesariamente diabetes, como tú mencionabas, sino aquellos pacientes que también tengan algún problema cardiovascular asociado a la diabetes o no a la diabetes. Claro. Por ejemplo, que hayan tenido algún infarto, que hayan tenido algún problema en sus coronarias, que hayan estado hospitalizados por un problema cardíaco. Okay. Ya que podemos ofrecerles una muy buena educación en cuanto a su control y evaluar no nada más los niveles de azúcar, sino su perfil de grasas y su presión arterial. Perfecto, doctor. Tenemos 15 consultas contigo. Sí. Para que nos llamen y se las puedan ganar. De voladísima, mi querido amigo, me está ganando el tiempo. Perla Landejas, ¿por qué a mi papá le dio diabetes y adelgazó mucho? Bueno, ya hemos dicho que pues la diabetes no hay una forma explicable de por qué te puede dar o no la enfermedad. Okay. Seguramente los factores de riesgo que ya señalamos. Hay una diabetes que se menciona diabetes del adulto mayor, y que también hay que tomarla en cuenta. Sobre todo la misma edad hace que el páncreas empiece a disminuir sus niveles de producción de insulina. De acuerdo. Entonces, el abajo de peso seguramente necesita el aporte de insulina, o que vaya a un especialista para que evalúe qué tipo de tratamiento es el más indicado. Ok, gracias a toda la gente de Facebook. Bartolo, me ponen por acá, educador en diabetes, un abrazo, viejo. Felicidades al doctor, nos dice César Barranco Contreras de Tlaxcala. ¿Perdón? Es mujer por acá, ahorita que nos vuelvan a escribir porque no entendimos bien la letra por acá. La última, doctor Ángeles Arellano, doctor, el nopal no cura la diabetes, pero ¿qué tan bueno es? Es muy bueno, es un alimento con alto contenido de fibra. Ok. Y controla muy bien tus niveles, y no nada más el nopal, todas las verduras. Pero vamos no la cura. Las verduras, no. Okay. Las verduras del grupo A, como los nopales, los pepinos, las acelgas, la lechuga, los rábanos. Claro. Todos estos vegetales verdes ayudan mucho a que tú controles tus niveles de azúcar. Perfecto. Y debes de comerlos, tienes que ponerlos en tu plan de alimentación, es importante. Ok, doctor, ahora sí el tiempo nos está ganando. 2 preguntas para que la gente se apure a llamar al 26-23-0055 al 58, nuestros números en cabina, y que se puedan llevar una preguntita para que se lleven 2 millones de glucosa. ¿Cuál es la diabetes más frecuente en nuestro país? Y los niveles normales de glucosa en sangre o de azúcar. Sóprales tantito, doctor, pues para que es el primer programa, claro, amigo. Pues la más frecuente ya hemos dicho que es la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, y los niveles de glucosa deben estar oscilando entre 80 a menos de 100 miligramos en año. Perfecto, perfecto. Si tienes más de 100, tienes ya predisposición a tener diabetes, y el diagnóstico de diabetes es a partir de 126 miligramos. Perfecto. En ayuno. Bueno, pues no es fácil, ni bueno,
Yo creo que ni que la selección gane, doctor, ¿no? Hoy que hablan de selecciones, la final del fútbol mexicano, y ya ni me interesa, doctor, como no calificó el América. No, si calificó, pues ya estamos fuera, pues ya, ¿para qué lo vamos a estar viendo? Mi querido doctor, Melchor Alpizar, hermano, de todo corazón te agradezco que hayas apadrinado este espacio. Eres un ángel en nuestro camino, no solamente por el tema profesional, sino por el tema personal. Tú sabes muy bien de qué hablo. Y te agradezco de todo corazón, viejo, que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación y un honor de veras que me hayas invitado y que hayamos iniciado este gran programa. El honor es para mí, amigo. Estoy a tus órdenes. El honor es para mí. A todos nuestros radioescuchas les recordamos que estaremos en vivo cada jueves de 8 a 9 de la noche. De manera personal quiero agradecer a aquel mayor de la Vega que desde arriba está muy orgulloso de la familia que formó con mamá Chela, mi abuelita, que ya se cayó, mano. Y le mando un fuerte abrazo, un fuerte beso a todos mis tíos por ser ese gran pilar en mi vida, por ser ese gran motor que nos está moviendo por ahí. A una chaparrita muy especial en mi vida, Mayra Solís. Gracias, chaparra, por ese gran regalo. A ti, Santiago, por haber llegado a nuestras vidas. Y sobre todo a muchas personas, doctor, que nos han enseñado que la amistad va más allá de una simple compañía. Gracias a mis compadres Omar Braham, Angélica Flores, Héctor Sánchez, el señor Elías, Mario Lira, Max Carrillo, Rodrigo Soria, Claudio Vasconcelos, a todos ustedes, señores, gracias de verdad por formar parte de la vida de un servidor, pero sobre todo gracias a ti, productor de ese programa, Maggie Fernández, gracias por estar siempre trabajando juntos y en compañía en este gran andada y en esta gran aventura que es la diabetes. En cabina, señores, Amando Martínez, gracias, Amando, por estar con nosotros y por aguantarnos, mano, pues fue el primero y andábamos nerviosos. Gracias, Karencita, a ti y a tu mami por todo el apoyo, a la coordinación de invitados, Margarita Ayala, la licenciada Maggie Fernández, productora de este espacio, un servidor, Emilio Fernández, te espera cada jueves de 8 a 9 de la noche en esta que es Radio Capital, la capital de la radio. ¡Nos vemos! Perfecto. Ya.